buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Agroempresario por esta participación y esta posibilidad de poder exponer nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros conceptos en un tema que creo que ha venido para quedarse en la agenda política no solo de las provincias involucradas en este proyecto, sino también en la agenda política nacional. Nosotros, cuando hablamos de corredor bioceánico, fundamentalmente, vale la aclaración, estamos haciendo referencia a una iniciativa estratégica que han abrazado varias provincias argentinas. Catamarca y La Rioja vienen trabajando en el marco de lo que se ha denominado Atacalar, conjuntamente con la tercera región de Atacama en Chile, ya desde hace aproximadamente 20 años. Y en esta oportunidad, hace aproximadamente 6, 8 meses, se ha sumado con mucho entusiasmo, con mucha energía, con una voluntad y una decisión política encomiable, el gobierno de la provincia de Córdoba. Y hace muy pocos días también han manifestado su interés y su vocación de participar en estos espacios la provincia de San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y Entre Ríos. De manera tal que no quería dejar de hacer una aclaración previa. El corredor bioceánico es un medio, es un instrumento, pero para las provincias del norte la finalidad, el objetivo central es lograr el desarrollo de sus pueblos, es lograr el impulso de sus economías regionales, es facilitar mayores y mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo para los habitantes del centro y del norte del país. Desde este punto de vista, esta iniciativa que nosotros consideramos estratégica reúne un conjunto de elementos muy importantes. En primer lugar, decimos que es un punto de conectividad entre los puertos del Atlántico, fundamentalmente Buenos Aires, Rosario, Montevideo, los puertos del centro y del sur de Brasil, con los puertos de aguas profundas del Pacífico, que están localizados especialmente en Chile. Y esto conecta con varias cuestiones. En primer lugar, conecta con lo que Brasil ha definido una de sus prioridades geopolíticas y estratégicas más importantes, que es el eje Capricornio. Ya desde hace varios años la Cancillería brasileña y el propio gobierno de Brasil ha definido como una política de Estado la necesidad de que el más grande país de Sudamérica se conecte fundamentalmente con los mercados de Asia-Pacífico, particularmente con China e India y los demás países del sudeste asiático. Y esto en su momento Brasil había previsto esta ruta, esta conectividad fundamentalmente por el norte, a partir de la selva amazónica. Los crecientes problemas han llevado a reconsiderar en estos últimos años esos trabajos que ya estaban realizando y que involucraban varios miles de millones de dólares para realizarlo por la zona sur de Brasil. Y ahí es donde conecta directamente con los intereses estratégicos de las provincias del centro y del norte del país, que pasando por Córdoba, por La Rioja, por Catamarca, va a tener la posibilidad concreta de llegar hacia los puertos de agua profundo localizados en el Pacífico. Este es un tema. El otro gran tema tiene que ver con los puntos, con los nodos fundamentales que involucrarían esa red. Nosotros cuando hablamos de corredor hacemos referencia al corredor ferroviario, a un corredor vial y también a un corredor aéreo. Desde este punto de vista, el corredor ferroviario, acá ustedes van a poder apreciar en líneas rojas, son las trazas, las líneas que actualmente están en funcionamiento. Las que están en color azul son las líneas que necesitan un reacondicionamiento y necesitan una modernización. Y esta zona que está en verde, que fundamentalmente es un trayecto precordillerano y cordillerano, son las vías que hay que nuevas a construir. Y hablábamos de los nodos. Actualmente
el ferrocarril, fundamentalmente de carga, cuya característica fundamental es de trocha angosta, está llegando con normalidad hasta la localidad de Cerrezuela, en Córdoba. Nosotros estamos proponiendo, como una primera etapa, extender estas vías férreas desde Cerrezuela a la localidad de Chamical, que es una localidad de la provincia de La Rioja, que la imaginamos como un centro de interpretación, un centro de carga, un centro logístico, en definitiva, un gran hub de carácter aduanero que nos posibilite allí concentrar todo lo que tiene que ver con el almacenaje y carga de productos, para que posteriormente, a través de su extensión a La Rioja y llegando a la terminal de Nonogasta, se pueda, a través del Paso San Francisco en Catamarca, alcanzar los puertos de aguas profundas del Pacífico. Esto es en materia estrictamente ferroviaria. En esta diapositiva se muestran cuáles son los nodos de esa red, cuáles son aquellas localidades fundamentales que alcanzaría el proyecto del corredor bioceánico. Y también nosotros podemos apreciar en el gráfico que efectivamente cuál es la macrorregión que está totalmente involucrada, que está totalmente comprometida con el desarrollo del corredor bioceánico. Como decía anteriormente, las provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, están trabajando activamente en el desarrollo de los diferentes ramales que involucra el corredor bioceánico. En esta diapositiva se puede apreciar que, en definitiva, lo que nosotros estamos trabajando es un trayecto que involucra aproximadamente 900 kilómetros. Un trayecto que partiría de la estación de Cerrezuela hasta Chamical de solo 80 kilómetros. Posteriormente, desde Chamical hasta Tinogasta, una extensión de 400 kilómetros, que es lo que está en rojo. Y desde Tinogasta a Montandán, que es la estación ferroviaria localizada en Chile, 420 kilómetros. Que esto son las vías férreas que hay que construir. Un detalle muy importante y que no es menor. El sistema ferroviario chileno tiene las mismas características que el sistema ferroviario argentino. Esto es de trocha angosta, lo cual permite un empalme y una posibilidad de complementación directa, muy importante, sin la necesidad de generar otras obras de envergadura que encarezcan los costos. Esta es un tren que del lado chileno atraviesa la cordillera de los Andes y que une el puerto de Chañaral, uno de los más importantes del lado chileno, con la localidad de Potrerillo, donde está radicada la fundición más importante que tiene Chile. Para tomar dimensión de algunos números que involucra la región de Atacalar ampliado, como se ha denominado. Estamos hablando de un volumen exportable únicamente a los mercados del Pacífico, concretamente hacia la costa oeste de Estados Unidos y hacia los países localizados en China e India, de aproximadamente 3.065 millones de dólares anuales, cuya discriminación por provincias, aportado por los organismos oficiales de las mismas, son las que se detallan al pie de esta placa y que, por supuesto, podrán apreciar el peso específico que desde luego tiene Córdoba en la materia, 2.200 millones de dólares. Esto equivale aproximadamente a más de 2.100.000 toneladas año, o para tomar otra referencia, casi 85.000 camiones que nosotros tenemos en nuestras rutas disponiendo el traslado y el transporte de esta producción. U otra equivalencia, 50.000 vagones al año. Ahora bien, seguramente ustedes se preguntarán cómo será la discriminación de este corredor bioceánico en cuanto al costo para llevarlo a cabo. En esta placa se puede apreciar los valores que, según estudios técnicos, económicos y de viabilidad logística, se han realizado por expertos en la materia.
El primer tramo, Cerrezuela-Chamical, Tinogasta, involucraría una suma de 192 millones de dólares. El nuevo tramo a construir desde Tinogasta al Paso de San Francisco, que involucra tanto trabajos en la precordillera como en la cordillera, reuniría 490 millones de dólares. El tramo Paso San Francisco, estación Montandón, ya en Chile, 510 millones de dólares. Y finalmente hay otra serie de trazas que son complementarias y que irían desarrollando todo lo que tiene que ver con el complemento necesario de esta gran red, que están previstos en 60 millones de dólares y diferentes estaciones de conexión, 171 millones de dólares. Esto involucra una cifra aproximada en materia de inversión para el corredor de 1.423 millones de dólares. Muy importante es aclarar, cuando se habla de corredor bioceánico, hay muchas otras provincias argentinas que también están planteando corredores bioceánicos y cada una lo está haciendo con legítimo derecho por pasos diferentes. Sin embargo, como veremos más adelante, esta posibilidad que está planteando las provincias del centro y norte del país, que fundamentalmente se materializarían en lo que hace al corredor bioceánico ferroviario a través del Paso de San Francisco en Catamarca y del corredor carretero a través de los pasos de San Francisco y de Pircas Negras en La Rioja, son los más eficientes, los más efectivos y los que en materia de costos y de tiempos son los que mayores ventajas ofrecen. Pero quiero decirles además que la inversión necesaria en muchos de los otros proyectos de corredores que están circulando son significativamente mayores que este monto al cual estamos haciendo referencia. Pero también es muy legítimo preguntarse cómo se financia o cuál sería el grado de recuperación de la inversión necesaria en esta materia. Pues bien, las exportaciones, habíamos dicho, de toda la región únicamente hacia los mercados del Asia-Pacífico involucran 3.065 millones de dólares. Pero esto tiene un costo en flete no menor y muy importante, cerca de 350 millones de dólares. Solo, como vamos a ver más adelante, solo el ahorro en materia de flete y en materia de tiempo involucraría un ahorro del 30% de ese costo en flete. Esto en términos numéricos son 115 millones de dólares. Con una simple multiplicación, ustedes podrán apreciar que en un plazo de 12, 13 años, la inversión que inicialmente se requeriría estaría totalmente amortizada. Pero además, acá hay otros elementos muy importantes. Dentro de los costos de flete y de los costos logísticos y operativos importantes, por ejemplo, no se están contabilizando las 5.000 toneladas diarias que significa el yacimiento minero más importante del norte argentino, que es Bajo la Lumbrera en Chile, o el de Agua Rica. De manera tal que las condiciones para el recupero de esa inversión no son solo absolutamente posibles, sino que queda demostrado con un ejemplo muy ilustrativo y además muy simple, que es absolutamente factible. Por supuesto, también habría que considerar que estando dadas las condiciones en materia de infraestructura, dable es pensar que la producción se triplicaría por lo menos en los próximos 10 años. Pero acá viene otro elemento no menos importante, que ya no hace solo a la necesidad de pensar el corredor bioceánico como un tema que atañe únicamente a las provincias argentinas, sino también queremos decir que es un tema que atañe fundamentalmente a la nación y a los márgenes de competitividad de la economía nacional. Un proyecto que tiene que estar pensado en términos estratégicos, un proyecto que de concretarse podría cambiar la matriz productiva y económica del país, un país
que se construyó mirando, cuando el orden mundial era uno totalmente diferente al actual, mirando hacia Europa, conectado con el eje Estados Unidos-Europa, y que, por supuesto, pasaba por el Atlántico. Pero así como en años anteriores o en la antigüedad el comercio mundial pasaba fundamentalmente por el Mediterráneo, en el siglo XX pasó por el Atlántico. De la misma manera, y fundamentalmente a partir del año 2008, donde se produce ese quiebre económico internacional que significó la crisis de Lehman Brothers, las grandes corrientes y flujos de bienes, de servicios, giraron hacia el Pacífico, en donde China e India pasaron a constituirse los principales motores de la economía internacional. Y de este punto de vista, también para dar un simple ejemplo, en Argentina actualmente la producción de granos, según números proporcionados por la Bolsa de Comercio de Rosario, por la Fundación Producir Conservando, alcanzó las 124 millones de toneladas, de las cuales las exportaciones, el volumen exportable, es aproximadamente 84 millones de toneladas. Desde este punto de vista, la demora en los puertos de Rosario y Buenos Aires necesarios para sacar esta producción, actualmente colapsados, es no menor a 7 a 10 días. Y la producción estimada en los próximos años saltaría a 160 millones de toneladas en los cálculos más conservadores. Entonces es legítimo preguntarse cómo dentro de 3, 4 o 5 años Argentina va a pasar a transportar internamente esa producción, cómo la va a extraer hacia los mercados internacionales si actualmente la capacidad de sus puertos está totalmente colapsada. Lo que no se haga por convicción se tendrá que hacer por necesidad. El tema, que no es menor, es que se adopten las decisiones políticas correspondientes en este sentido. Y esa es tarea del Gobierno Nacional. Son relaciones de Estado a Estado que, más allá de la voluntad de las provincias y de las regiones, de los gobiernos subnacionales, necesitan el acompañamiento, la voluntad y la decisión del Gobierno Nacional. Hay diversos tipos de propuestas que se realizaron en la materia. Una de ellas, un conjunto de expertos brasileños están ya trabajando activamente en el desarrollo de un puerto ecológico en Copiapó. El puerto ecológico en Copiapó está previsto con un calado de 30 metros, cuando nuestros puertos de Rosario y Buenos Aires solo tienen un calado aproximadamente de 9 o 10 metros. Y esto trae, por supuesto, numerosos inconvenientes. Pasando rápidamente en función del tiempo, nosotros podemos observar que más allá de los costos de logística, de competitividad, de margen de maniobra que tienen los diferentes barcos, hay un tema que quiero resaltar. Los barcos que actualmente están transportando las mercaderías en nuestros puertos del Atlántico tienen una capacidad solo de 40.000 toneladas. Si nosotros queremos realmente comenzar a exportar al mundo, si queremos realmente ser el supermercado del mundo, tenemos que pensar en barcos de mucha mayor capacidad, como los China Max, que tienen una capacidad 10 veces mayor de carga, 400.000 toneladas. Y estos no pueden operar en puertos de 9 o de 10 metros de calado. Necesariamente tendremos que recurrir a los puertos de agua profunda que están localizados en Chile y que por lo demás sería la plataforma logística, funcional y económica para transportar todas las producciones del corazón productivo del país hacia los mercados del Asia. Esta es una placa que es bastante ejemplificativa de la reducción significativa de costos que importa pasar de un barco de los que actualmente se usan y que se denominan en la jerga Panamax a un barco caracterizado por China Max, prácticamente $175 menos por tonelada de ahorro. En materia de flete, en materia de tiempo, en materia de logística, en materia de seguridad, pensar en un corredor bioceánico
que conecte lo ferroviario, lo vial, lo aerocomercial es absolutamente indispensable y significan ahorros muy importantes. Esto simplemente nos está indicando un ahorro en materia de fletes de $55 por tonelada, desde Chamical hacia un puerto con destino localizado en Shanghái. Pero además, si nosotros pensamos Córdoba, para tomar otro destino, actualmente, como está desarrollado el sistema, que tienen que salir por los puertos del Atlántico y usando el actual andamiaje logístico, tienen un costo de $69 en flete, como pueden apreciar en la primera barra. Con el desarrollo del puerto en Copiapó, estaríamos bajando sensiblemente a $59. Y si, como se está haciendo actualmente en Brasil, se utiliza gas natural líquido en vez de combustible o de gas natural comprimido, como se hace actualmente en Argentina, ese costo se estaría reduciendo a $49 en total. Es decir, un ahorro por tonelada de $23. Este es un cuadro matricial que desarrollaron expertos brasileños que indica entre todas las posibilidades de los puertos, desde Rosario, Buenos Aires, todos los puertos del Pacífico, que el puerto a desarrollar en Copiapó y que está previsto, vuelvo a reiterar, dentro de los planes estratégicos de Brasil, sigue siendo el más conveniente, desde todo punto de vista. Si nosotros consideramos el calado, están hablando de 30 metros de calado contra 9 de Rosario y 9 de Buenos Aires, y los diferentes puertos localizados en Chile que corresponden a las diferentes posibilidades e instancias de destino de los proyectos del resto de las provincias, con sus respectivos ahorros en las diferentes opciones, marcando no solo un respeto por el medio ambiente, sino considerando absolutamente todos los criterios, la posibilidad más eficiente y de menor costo y de menor tiempo para desarrollar. Quiero decir que este proyecto necesita socios estratégicos, y dentro de esos socios estratégicos tenemos el compromiso manifestado por los operadores de puertos en Chile, por los gobiernos subnacionales de Chile y de Argentina, al cual hacía referencia, por las compañías internacionales de transporte y de tecnología, por los operadores de puerto de Chile, las cartas de interés del organismo técnico especializado en planificación del Gobierno de la República Popular China, que estuvimos en una delegación oficial hace muy poco tiempo, los clientes potenciales que han manifestado su interés, no solo de orden minero, sino también de carácter agroalimentario, de manera tal que esta posibilidad del desarrollo del corredor bioceánico no solo mejora el grado de competitividad de la economía argentina, sino también posibilitará la generación de una nueva matriz productiva y económica en el país, que mire la tendencia de los nuevos tiempos, que esté conectada al mundo, que posibilite nuevas oportunidades de inversión y desarrollo para lo que Argentina produce, que son los agroalimentos, y fundamentalmente brinde mayores y mejores posibilidades de desarrollo para todos los pueblos del interior del país que forman parte de esta Argentina que todos queremos y aspiramos a que se desarrolle en paz, en armonía y en equidad. Muchas gracias.